al Señor, aleluya. Seguimos con el estudio de la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 18. Vamos a hablar, capítulo 9, versículo 9 al 13. Ya habíamos hablado de cómo Dios había restaurado y perdonado a un paralítico. Gloria a Dios, y cómo la gente, muchos de ellos se oponían porque Jesús había hecho este gran milagro. Era el propósito del Señor y era el trabajo del Señor venir a libertar, o el ministerio del Señor, y a salvar lo que se había perdido. Dentro de ellos estábamos nosotros. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 9. El llamado de Mateo. Entre paréntesis, Leví. Vamos a leer el versículo 9 hasta el 13. Empezamos leyendo el versículo 9. Amén. Leerle el 9, 13, 14, 15. Sí, 9, 10, 11, 12 y 13. 9, 10, 11, 12. ¿Verdad? Y 13 ya. Dice, pasado Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Le dijo, sígueme, y se levantó y lo siguió. 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa compasión quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria a Dios. Que cada oyente seamos alcanzados y bendecidos por la palabra de Dios y podamos entender el propósito de Dios, aleluya, para cada ser humano. Dios nos llama a su camino. Nosotros hacemos cosas horribles que muchas veces no queremos ni siquiera hablar de ellas. Dice, ¿verdad? Que no todos somos pecadores. La Biblia dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí es todos que estamos incluidos. No se excede una sola persona. Todos somos pecadores delante del Señor. Pero el Señor fue enviado. La Biblia dice que nosotros conocemos el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito o único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que el Señor nos llama. Dios nos llama. Y nosotros habíamos estudiado que la palabra de Dios dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuando el Señor nos llama es porque nosotros vivimos una vida llena de pecado y nos llama de las tinieblas. El pecado es tiniebla. El pecado es tiniebla. ¿Por qué es tiniebla? Porque allí hacemos cosas que supuestamente están ocultas. Hacemos muchas cosas que son tenebrosas, son malas delante de ellos. Son pecados delante de los caminos del Señor. Ahora, cuando Dios nos llama, es para que nosotros andemos en luz, una vida transparente. En antes andábamos en mentira, como dice la palabra, como nosotros andábamos en otro tiempo, en pecado, en mentira, en lujuria, en todas las cosas malas andábamos nosotros en antes. Y el Señor nos llamó de ese mundo. Ahora, cuando Dios nos llama, es con un propósito que Dios nos llama. A todo ser humano Dios llama con un propósito. Yo no sé si la gente entiende este versículo de la palabra de Dios. El Señor empezó a llamar a los discípulos. Dice la Biblia que al marcharse Jesús de allí, ¿de dónde?
del lugar de la ciudad donde estaba, donde había sanado un paralítico, volvió a su ciudad natal después ¿verdad? De recorrido a Gadara, volvió a su ciudad y de allí dice que se marchó Jesús de allí y vio a un varón llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos, porque él era recaudador de impuestos. Todos nosotros, ¿verdad? Sabemos la historia de que el pueblo de Israel estaba, ¿verdad? Bajo el dominio romano y tenían que pagar tributos al César, ¿verdad que sí? Tenían que pagar tributos porque estaban esclavizados, como que dice, bajo el yugo romano. Y este era uno de los trabajos, Mateo trabajaba en los impuestos, recaudando impuestos. Era judío, pero también dice que era publicano, recaudador de impuestos. Allí trabajaba para el gobierno de los romanos. Y dice que el Señor lo vio y le dijo, sígueme. Dice, y levantándose, lo siguió. ¿Qué podemos notar aquí en este hombre, en Mateo? Fíjense que el Señor hace un solo llamado a Mateo. Dice la Biblia ¿verdad? En el versículo 9 que el Señor le dijo, sígueme. Y Mateo de inmediatamente se levantó y le siguió. La voz de Dios, cuando Dios llama a uno, la voz de Dios es dulce. La voz de Dios es sencilla. La voz de Dios, cuando llama a una persona, no forzando a la gente. Porque Dios quiere que nosotros, cada ser humano, le sigamos con amor. Dios tiene poder para mandar un rayo y decir, mira, tú sígueme. Y cae un rayo ahí en el mismo medio. Para ver si sigue, o quemarle los cabellos, o quemarle una ropa. Dios puede hacer lo que sea para que la gente le siga. Pero sin embargo, su llamado, siempre ustedes van a leer la Biblia que dice el Señor hablando, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿No es lo que dice el Señor? O sea, voluntariamente que Dios quiere que nosotros se le sirvamos a Él. Entonces, quizá la gente dirá, pero yo creo que si no nos convertimos, no perdemos, pero claro está. Porque tú eres responsable de los actos que tú cometes. Yo soy responsable de los actos que yo cometo. Y la decisión que tú tomes o la decisión que yo tome, el responsable somos tú y yo. Yo puedo decirte a ti, mira, allí, por ahí, por ese puente, no vaya por la calle de aquí, de Walmart. ¿Por qué? Porque está cerrada la calle. Vete por allí y hay un peligro por ahí. O sea, puede tener problemas, tu carro puede dañarse cosas. Ya yo te avisé, ¿sí o no? Si tú quieres, te puedes ir por otro lado. Tú vas a tomar la decisión. Si te fuiste por ahí por Walmart y pasó algo o su carro se dañó, se explotó, lo dañaron, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? El que se fue por ahí. Por eso el Señor nos dice, miren, si ustedes quieren, síganme. ¿Por qué? Porque en mí hay seguridad, en mí hay protección. Hay mucha gente que no, que lo coge a la ligera. Que lo coge como que realmente Dios no existe. O como que somos los hombres que ponemos las leyes. No. Yo nací. Yo lo que tengo son 47 años. Y cuando yo nací, me predicaron la palabra del Señor. Me hablaron del Señor. Y yo seguí el camino del Señor. Siguiendo la escuela dominical, siguiendo los cultos voluntariamente. A mí nadie me obligó. Y hasta hoy estoy en los caminos del Señor. Ahí crecieron mis hijos. Ahí me casé con una joven cristiana. Formé mi familia. Y hasta hoy nadie me obligó. Pero ¿por qué yo elegí ese camino? Porque yo sé que el que está fuera del Señor acarrea peligro su alma. Se va a perder. Hay un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, donde la gente van a ir. Por eso el Señor viene y nos llama. Porque hay algo que nos enferma. Hay algo que nos causa enfermedad. Una enfermedad espiritual. Y cuando usted está enfermo, usted no tiene ánimo para nada.
Si cualquier gente está enferma y yo le digo, mira, camina, vamos a jugar, no va a querer jugar. Ve a comer esta comida, no va a querer comer. No tiene fuerza un enfermo. Entonces el pecado enferma a la humanidad, está enferma completamente y el Señor lo llama. Hoy llama el Señor. Ahora, ¿qué hace el Señor? Que ofrece liberación de ese pecado, de lo que te quita el hambre, te ofrece sanidad. Por eso la Biblia dice en Isaías que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso dice Isaías. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por herido de Dios, azotado y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por eso primero dice que Él sufrió nuestros dolores. O sea, ya Dios llevó la enfermedad del pecado. Ahora falta que nosotros, cuando escuchemos su voz, mira, es tu turno, ven. Nosotros podamos escuchar. Le vi de inmediato, dice la Biblia que no puso pretexto. Hay gente que Dios lo llama, tú lo ves poniendo su cara a pretexto. Ay, yo que no obligado a servir a Dios. Yo veo que mucha gente no sirve a Dios y viven bien. Empiezan a ponerle todos los pretextos de la vida a Dios. La Biblia dice, hijo mío, oye como dice Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. No lo cierres. Y nosotros somos malos los seres humanos, cerramos el corazón a la voz de Dios, lo cerramos. Pero cualquier porquería que viene por ahí de la calle ofreciéndonos el diablo, el Señor lo reprenda, de una vez le abrimos el corazón. Ay sí, una fiestón, ahí quiero, ahí, y empezamos ahí a hacer moriquetes, toda la cosa, la fechoría. El diablo anda engañando a la gente y anda engañando a la humanidad. Por eso Dios ahora mismo ha permitido esta enfermedad, así mismo claro se lo digo. Porque la humanidad no quiere buscarle ni servirle. No hay tiempo para Dios y su evangelio. Hay tiempo para burlarse de la palabra de Dios. Hay tiempo para jugar. Hay tiempo se lo dedica todo el momento a la computadora o a la internet, lo que sea, a los viajes, al party. Para eso hay tiempo. Pero para ir a la iglesia la gente se siente como que le pusieron 3 blogs encima. Y que tiene que caminar un segundo. Como que anda como con blog y cemento encima cuando van a la iglesia. Es un ratico que van y usted cree que tiene hasta gravilla arriba. Porque siente la cara como que ya se le acabó el mundo. Entonces, eso Dios lo ve. Eso es un rechazo a Dios. Cuando nosotros hacemos la cosa obligada, a Dios no le agrada. Ni lo recibe. No, porque usted tiene su corazón cerrado ahí diciendo, yo estoy ahí porque imagínate tú. Era como decía una joven. Ay, hombre, tan pronto yo llegué, tenía viaje vivía en el país de Santo Domingo y ella decía, tan pronto yo llegué a Estados Unidos que la iban a pedir, se apartaba del Señor. Era su pensar y su meditar. Imagínense, una gente que piensa si ama a Dios, no. Iba a la iglesia porque iba su marido y el marido se le murió. Imagínense dónde está esa mujer. Entonces Dios sabrá que ella aprendió una lección, porque a veces nosotros los seres humanos tenemos que aprender lecciones para entender que necesitamos a Dios. Ahí está el hijo pródigo. El hijo pródigo lo tenía todo el cuidado de su casa, tenía todo en abundancia. Y él dijo, ay no papá, yo me quiero ir de mi casa, porque allá afuera yo veo que la gente, yo quiero conocer el mundo, yo quiero ir y disfrutar, a ver qué es lo que hay, hijo mío, pero ¿por qué te vas? ¿Yo te trato mal? No es eso, papá. No, tú no me tratas mal, pero es que yo me siento aquí como, esta no es mi vida, yo tengo que irme. Y el papá dolorido porque sabía lo que estaba allá afuera, porque el papá es primero, él sabía lo que le esperaba, él dijo, bueno, con dolor, mira, dame lo que me pertenece a mí, dámelo. Y antes del papá morirse, porque tenía que esperar que el papá se muriera, sin embargo, le pidió lo que le pertenece, el papá se lo dio. Y se fue, a gozar la vida por allá se fue. Donde quiera se encontraba amigos. Donde quiera tenía gente. Tenía dinero.
y empezó a malgastar toda la riqueza y lo viene disfrutando del mundo. Porque él creía que lo tenía todo y lo sabía todo. Y ustedes conocen la historia del hijo pródigo. Se le acabó todo, todo. Se le acabó malgastó tanto el dinero. Porque él no fue de que a pensar de que a producir ese dinero, porque él podía hacer su vida solo o reproducirse. Pero no, fue a gastarlo en el mundo. Y dice que se le acabó todo. Y llegó a una pobreza tanto que deseaba las algarrobas. Unas algarrobas que le llevaban los cerdos. Yo no sé. Definitivamente. Yo no sé si es un tipo de algarroba que yo conozco. Que es como una semilla. La algarroba, un fruto que hay. Es como una semilla y uno lo abre. Y es como rosada. No, rosada no, como marrón. Cuando uno la raja y uno empieza a comer esa algarroba. Ella es tiene como un mal olor cuando uno la abre. Pero es más o menos esa algarroba. Yo he comido algarroba. No sé si era esa. Sí, pero sabe, por un momento sabe buena, la algarroba sabe más o menos, pero es que se le echaban a los cerdos. No sé si ese tipo de algarroba era o era otra clase de algarroba. Pero dice que ese era el alimento de los puercos. Ese alimento no le pertenecía a él, era a los cerdos. Y dice él que, oye, llegó a una pobreza tanto y una miseria tanto que él deseaba comer de la algarroba que le mandaban echárselo a los puercos, deseaba él comérselo. Y empezó a meditar y dijo, óyeme tanto, oye, los criados de mi casa, yo tenía criados. Y ellos están mejor que yo ahora mismo. ¿Cuántos criados ahora mismo están mejor que yo? Sin embargo, yo aquí estoy padeciendo de hambre y miseria. A veces, los hijos creen que están bien afuera, están esperando el momento para irse, para independizarse. Porque ellos quizás se sienten oprimidos, se sienten como desesperados. Y así somos cuando estamos en la camino del Señor. El Señor nos da leyes que son buenas y que son correctas, que son honestas. El Señor eso es lo que nos enseña. Y Dios, como nosotros somos hijos, nos enseña, sean honestos. Ay, Dios mío, tanta honestidad y tanta cosa, demasiada rigidez. Por eso la gente no quiere estar en los caminos del Señor. Cuando Dios lo llama, la gente no quiere venir. Y hoy, óigame, Dios llamó a este hombre. Este hombre no estaba en buen lugar. ¿Por qué no estaba en un buen lugar? Porque ahí él recaudaba impuestos y recaudando el impuesto le quitaba más a la persona. Los recaudadores de impuestos le cobraban mucho a la gente. Le cobraban muchas veces de más y le aumentaban los intereses y los impuestos. Y este hombre allí Dios lo llamó porque Dios sabía que él tenía necesidad. Y el Señor dijo, si ese hombre se queda ahí se va a perder. Yo lo voy a llamar a él para que él me siga y me sirva. Y lo llamó. Ahora, cuando Dios lo llamó, él entendió su necesidad. Porque hay gente que Dios lo llama y creen que no necesitan de Dios. ¿Por qué yo me voy a la iglesia si yo no necesito de Dios? Eso es lo que dicen. O quieren a Dios de lejito. Bueno, tú amas a Dios. Sí, yo amo a Dios, pero yo lo quiero como de lejito por allá. De lejos yo lo quiero. No es así. La Biblia dice que hay que acercarse confiadamente al trono de la gracia. Y es así que hay que acercarse a Dios con confianza. También Mateo un prototipo de las personas que están en esos negocios, en una banca, Imagínate. qué sé yo, son Tienen ricos, discotecas, o tienen son negocios terribles, negocios Sí. que son sucios. Entonces quizás creen que porque el hecho de que estén en esa vida no pueden seguir a Jesús. Entonces, Dios lo liberta de esa vida porque tan pronto esa gente viene al Señor, lo dejan esos trabajos sucios. Mateo lo dejó al instante. Mateo lo dejó, era recaudador de Es decir, impuestos. que una gente con ese tipo o clase de negocio así, no tiene excusa de decir, bueno, era que yo tenía que mantener mi familia, ese era mi sustento, qué sé yo qué. Porque Mateo
simplemente siguió a Jesús y dejó todo y entonces. Es que hay que cambiar. Eso es lo que quiere Jesús, que nosotros dejemos la cosa mala. Porque para algo Dios nos llama. Por ejemplo, llamó a Mateo y Mateo dejó esa vida de recaudador de impuestos que engañaba a la gente y que oprimía a la gente. Ya no. Hay trabajo que la gente obligatoriamente, por honor, por honestidad, tiene que apartarlo cuando se viene al Señor. Hay trabajos que al cristiano, la persona que Dios llama, no le conviene. Por ejemplo, hay gente que son dueños de hoteles. Y un creyente muchas veces cree que se va a morir de hambre. Por eso no viene al Señor. No, yo tengo que dejar mi hotel y ahí yo alquilo ese hotel para que gane todo lo que yo quiero. No, ya tú tienes que cambiar de negocio. Cuando tú vienes al Señor, hay cosas que tú tienes que cambiarla obligatoriamente. Por regla. Incluso hay trabajo que tú tienes que dejarlo. Si te afecta, empieza a pedirle al Señor, Señor, tú me llamaste, pero yo te pido a ti que me cambie de ese trabajo porque no me conviene. Y Dios va a escuchar, Dios va a abrir puertas. Dios te va a capacitar. Si estás en un trabajo que no conviene, Dios te va a ayudar, pero pídeselo al Señor y hazlo de corazón. Y si tienes que abandonar uno de los dos, va a abandonar el trabajo porque Dios te va a dar más y Dios te va a sustentar. Dios sustentó a Leví. Él dice que de inmediato, dice que le siguió. Y en el versículo 10 dice que mientras ellos se encontraban sentados a la mesa en la casa, oye, muchos publicanos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. El versículo 11 dice, entonces los fariseos al ver esto, dijeron, ahí están los religiosos, los fariseos, una representación de los religiosos. Tú no puedes predicarle a un pecador, tú no puedes estar sentado hablando con una mujer de la calle, porque ellos creen ya que tú estás buscando eso, y equivocada. Están apartados. A veces tú entras a un lugar y no es para, tú entras a una banca y no es para jugar un billete de lotería o nada, es para dar una información. O hablar con esa persona, mira, te invito a la iglesia o algo así. Hay gente que tiene su mente enferma y cree que todo el mundo es enfermo. Ahora Jesús estaba allí con los pecadores, se reunieron, porque Jesús fue a predicarle, estaba hablando mientras estaban reunidos ahí. Porque había gozo y había alegría, porque este hombre había aceptado el llamado de Jesús. Y la Biblia dice que él allí, mientras él estaba allí, vinieron más publicanos y pecadores y llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y con sus discípulos. ¿Qué hacían allí sentados en la mesa todos esos publicanos? Lo primero que tenían que preguntarse, los fariseos. Porque lo primero que hicieron fue, dice la Biblia, ahí dice, ¿por qué come su maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué no fueron ellos y miraron allí? Porque ellos había una pared religiosa, habían dogmas que le impedía a ellos acercarse y ver la necesidad de esa persona. Y hay gente que son así religiosas, que son tan religiosos que ven a una gente necesitada y no, su religión se lo impide. Su religión se lo impide. Ellos piensan en los dogmas y en la regla que tiene su religión, y no en una persona necesitada que necesite ser salva, que tenga una necesidad espiritual y que sea suplida. Porque esta gente tenía necesidad espiritual y el Señor le estaba predicando, le estaba hablando, y esa persona, a través de la palabra del Señor, fueron liberadas y limpiadas de todos sus pecados. Ahí viene lo que se llama preguntas y cuestionarios de la gente. De acá, ¿cómo va a ser que una gente esté en una barra engañando y bebiendo y haciendo lo malo, y ve y se convierte y ya Dios lo salva? Sí, así mismo. Porque no es porque la persona se lo merece, es que el poder de la sangre de Jesucristo. Pero una pregunta, ¿dónde era que Jesús? ¿Dónde era que estaba Jesús ¿Dónde están los publicanos?
Los publicanos vinieron a él. Dice la Biblia que ellos estaban sentados en el lugar de dice, él estaba sentado en el lugar de los tributos y oyó a Jesús, ¿verdad? Para que le siguiera y le siguió. Y mientras ellos se encontraban sentados a la mesa en la casa, no señala en qué casa. Mateo aquí no señala cuál era la casa. Supone que era la casa de Mateo, pudiéramos decir. O puede ser en la casa, no señala específicamente qué casa. Pudo haber sido en la misma casa de Mateo. Porque él seguía a Jesús. Y al seguir a Jesús, quizás le invitó a Jesús a la casa. Jesús no tenía lugar fijo donde ir. Quizás Jesús, Mateo dijo, vamos, así como Zaqueo le invitó, pues Mateo le invitó. Y pues, allí se reunieron y se sentaron a escuchar la palabra de Dios. Yo creo y considero que, por ejemplo, hay lugares que en realidad un cristiano no puede entrar o no debe entrar. Hay lugares, como un bar, claro que tú por prudencia tú no vas a entrar. A una discoteca. O donde esté la prostituta, por ejemplo, cuando tú pasas por ahí, ¿sabes? Mira, ese ahí. Es un prostíbulo. Un prostíbulo. Un cristiano no es un prostíbulo de lobo, de que a predicar, no. No, pero tú puedes entrar a ese, no es que porque tú entres a ese lugar tú te vas a corromper, porque tú puedes específicamente ir a buscar a una persona ahí y sacarlo. Mira, es que algo me está motivando que tengo que hablar contigo a tal fuerte, porque las cosas de Dios son, imagínate tú, el Señor no nos manda a nosotros de que mira, ahí no entre o allí no. Tenemos que ir a lugares, muchas veces hay lugares donde se vende droga. Como usted entraba a un caserío a predicar la palabra de Dios y entraba. Caserío. ¿Y? Prostituta. Pero un caserío donde vendían que droga, ¿no? Donde vivían gente, lo único que en esa. Donde vivían gente. Era un centro pobres, demasiado caliente de que droga. había mucha gente también que vendían su droga, pero era una comunidad. Y en esa comunidad se predicaba, ¿verdad? Claro. Entonces, hay Porque lugares. incluso vivían cristianos. En esa Exacto. comunidad incluso vivían gente cristianas. Bueno, entonces ese lugar, quizás tú no veas a esa persona y tú te sientas motivado a predicar a esa persona. No es que tú te vayas a sentar y que allá a predicar y qué sé yo, que no. Tú puedes verlo en otra ocasión. Ahora, yo no sé si hay algún sentido que Dios te ponga de que tú vayas a ese lugar. Mira, a tal fulano de tal y a tal. Tú ves, yo de ahí. Bueno, pues entonces, en Ahora ese Dios. sentido, porque Dios... Pero no di que hace un culto ahí, de que definitivamente, porque esta gente estaba en la mesa de una persona que era llamado por Exacto, Cristo. pero hay personas que Dios trata con ella directamente, pero eso no quiere decir que porque Dios trató contigo directamente, No. todo el mundo tenga que hacer lo No que mismo. esa persona hizo porque Dios. ¿Por qué no? Porque No. imagínate, el Señor le dijo específicamente, no el Señor, es Dios. En el Antiguo Testamento le dijo a una persona, trató con él, ¿qué le dijo? Encuérate, desnúdate, quítate la ropa y vete corriendo al pueblo de Israel. Pero imagínate que todo el mundo haga eso. No, Cuando eso claro. es una abominación para Israel, una gente de que desnuda. Una gente desnuda. Para todo el mundo es algo abochornoso. Sin embargo, Dios lo hizo con una sola persona. Pero porque trató con esa persona, pero no que todo el mundo va a hacer. Eso No que todo el realmente mundo eso usa era ese malo. método, claro. A los ojos del hombre eso era malo. Hasta incluso Dios había tenía una ley de esa clase de cosas, de que de quitarse la ropa o desnudez. Era una emergencia y era un propósito de Dios porque era Nadie una destrucción total que venía. Y Dios. Dios estaba como llamando la atención para que el pueblo entendiera que lo que venía era terrible. Exacto, pero eso no quiere decir que todo el mundo va a hacer esto porque lo hizo esa Claro. persona, exacto, porque realmente eso no dice que está bien hecho. No está bien hecho, claro, y es cierto. Ahora Jesús aquí está dando un hombre que le había llamado y había aceptado su llamado. Y está aquí, le está predicando, pero los religiosos no le importaba la salvación de esa gente, lo que le importaba era su negocio. Porque muchas veces nosotros nos convertimos en religiosos negociantes, convertimos la casa de Dios en negocio. Ah, no, aquí nadie puede ministrar, nadie puede crecer, soy yo el que tengo el control y nadie me puede quitar esa chamba. Eso es lo que se hace. Aquí soy yo que controlo, nadie me puede quitar ese sitio. Lo que yo digo aquí es que se hace, aún esté en contra de la palabra de Dios. Porque eso estaba en contra de la palabra de Dios, lo que ellos estaban haciendo. ¿Por qué come con gentil y publicano? ¿Por qué? Pues ellos saben la necesidad espiritual que tiene esa gente. Porque de esa gente hay que compadecerse.
de los publicanos, de los pecadores. Hay que compadecerse porque ellos están en pecado. Necesitan un mensaje para ser liberados. Para eso Dios eligió al pueblo. Pero no, estaban cegados con sus religiones. Y en el versículo 12 le dice: al escuchar Jesús esto, les dijo: no son los que están sanos, no son los que están sanos quienes necesitan médicos, sino los enfermos. El Señor les respondió: ustedes están sanos, ustedes están salvos, ustedes no me necesitan a mí. Porque siempre lo rechazaban a Jesús. Siempre. Ellos lo que querían era como mantener a Jesús en el rechazo. Ni ellos, ni los pecadores. Pero Jesús le dijo: no, ustedes no me necesitan. Los que están enfermos, esos pecadores que ustedes ven así, y esos publicanos, esas son la gente que a mí me necesitan. Se lo dijo claro. Y le dice en el 13: vayan pues y aprendan lo que significa compasión quiero o misericordia, y no sacrificio. Óyeme, dejen de hacer tanto sacrificio. Porque ahora, Dios mío, yo no sé de qué manera Dios va a hablar, porque es que Dios habla de muchas maneras. Y a Dios quiere que la iglesia sean organizadas y sean ordenadas, pero todo con misericordia y con amor. Dios quiere que una iglesia ponga un templo, pero hoy en día la gente está poniendo muchos templos, como lo de Salomón, preocupándose como los discípulos. Mira ese templo, Señor. Y muchas veces la gente con necesidad, muriéndose de hambre, sacándole el dinero a la gente. Usted traiga dinero, el dinero de construir ese templo está en su bolsillo. Así es que sáquelo. Mira, si no, Dios no lo va a bendecir. Hay gente que por amor y temor a Dios, que no quieren perderse, a veces dan un dinero que tienen para pagar una renta ahí porque don fulano le dijo que tiene que darlo para que Dios lo bendiga, o si no se va a perder. Haciendo a la gente a terrorificar, pero eso es aquel que no está fundamentado en la palabra de Dios. Entonces Dios le dice: aprendan, vaya y aprenda lo que quiere decir misericordia o compasión yo quiero, y no sacrificio. Porque hay mucho sacrificio, pero un sacrificio que va a aventajar no a Dios sino a los hombres. Buscando hacer sacrificios, pero no para Dios, para los hombres. Y esos sacrificios que ellos hacían nada más lo beneficiaban a ellos. Tú no ves que esos sacrificios hasta una venta tenían ahí de animales en el templo. Esos sacrificios vendían ellos sus cosas, y todo ese dinero lo vendían para ellos. Ellos tenían su gente ahí vendiendo. Le habían dado su puertecito, yo no sé si lo tenían alquilado, que sí, pero ahí tenían ellos su negocio. Y Dios lo que quiere es compasión. Dice el Señor: porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dios les bendiga. Esperemos que cuando Dios nos llame, escuchamos sus llamados y entendamos que Él nos llama para que nos apartemos del pecado. Querido Señor, te damos la gracia, porque tú has sido bueno con nosotros, siempre será bueno. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos y a alcanzar las almas y a predicar al necesitado, Señor. Gracias. Amén.